Entonces, muy bien. muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente a este proyecto de Food for the Brain. Le damos la bienvenida. En esta ocasión tenemos el gusto de que Mariel Calcach nos esté acompañando. Mariel es nuestra coordinadora del grupo de bioética, neuroética clínica Anáhuac, con una gran experiencia en el tema que se va a presentar el día de hoy de neuroética clínica. Así que, Mariel, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos esperando ansiosamente escucharte. Sabemos que tienes mucho que compartir con nosotros y te agradecemos que te hayas hecho este espacio para poder platicar sobre neuroética clínica. Voy a presentar rápidamente a la doctora Mariel Calcach. Ella es médico cirujano por la Universidad Anáhuac. Cuenta con estudios de maestría en bioética, igualmente por la Universidad Anáhuac, México. Hizo una rotación en neurociencias clínicas por un año en el Hospital General de México, así como una estancia en el Neuroethics Studies Group del 2017 al 2018 en la Universidad de Georgetown. Actualmente forma parte de la Cátedra de Bioética Clínica y coordina el proyecto VINCA, y la coordinación también está a su cargo del diplomado en neuroética. Y también en la Universidad de Wisconsin ha colaborado dentro del Departamento de Neurología y del Departamento de Psiquiatría en el Centro de Conciencia y Sueño. Mariel, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por conectarse. Les voy a pedir por cuestiones técnicas que apaguen sus micrófonos y que los vuelvan a prender en caso de que hubiera alguna pregunta al final. En estos momentos les cedo la palabra a la doctora Mariel y nuevamente muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, María. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Ya conozco a varios de los que están aquí presentes, algunos no, pero bueno, con mucho gusto, cualquier duda que surja al final la podemos revisar. Ahorita esta presentación es básicamente un compendio de, primero una introducción de qué es la neuroética, ¿no? Un recordatorio, porque veo que hay gente que estuvo en el diplomado, y luego más específicamente hablar de la neuroética clínica, porque parte de la función de Food for the Brain es hablar de bioética clínica, ¿no? Este, como ya comentó Marieli, ahorita me encuentro en la Universidad de Wisconsin, en el Departamento de Neurología y de Psiquiatría, en el Centro de Sueño y Conciencia, en Madison. Y es también parte del esfuerzo y reflexiones que me han traído en mi labor con Vinca, en específico en la Facultad de Bioética. Bueno, para empezar, porque no tenemos tanto tiempo, nada más es como acabo de explicar, definir qué es lo que vamos a hacer ahorita, hablar de rápidamente qué es la neuroética y en dónde, en qué parte de esta neuroética se ubica la neuroética clínica. Luego, posteriormente, qué es la neuroética clínica, qué áreas aborda y cómo las aborda. Y por último, cuál es el estatus de la neuroética clínica. Es esto, habrá quien dice por ahí, porque hay que decir, bueno, neuroética clínica suena a que, bueno, como por qué no hay entonces también una cardioética clínica y una endocrinoética, ¿no? De todas las especialidades médicas, como por qué neuro, por qué tendría que haber una ética especial del órgano del cerebro, ¿no? Porque entonces también hay una oftalmoética. Entonces, más bien, es un viejo conocido, es una bioética clínica o una ética cualquiera que se le aplica a las áreas de las neuro, pues en realidad una nueva área de oportunidad. Estamos esclareciendo esto a lo largo de esta presentación y como muy bienvenidos todos los comentarios, como dijimos al final, y si pueden ir ocupando el chat, eso me ayudaría mucho a que si se les van ocurriendo, van teniendo ideas, comentarios que quieran hacer o preguntas, los pueden ir haciendo en el chat para que además al final aprovechemos más el tiempo. Entonces, a ver, primero dijimos qué es la neuroética. La neuroética está dividida en ética de las neurociencias y neurociencias de la ética, ¿sí? Estos son dos conceptos muy diferentes. O sea, como dice la palabra, está conformado por neurociencias y por ética, este campo, ¿sí? Pero esta relación, estos dos ámbitos tienen una configuración muy diferente. En una,
en la ética de las neurociencias, o lo que voy a llamarlo aquí el ámbito B, la ética estudia a las neurociencias. Entonces dice, a ver, ¿qué estás haciendo neurociencias? ¿Qué haces? ¿Qué hace la neurotecnología? ¿Qué estudios está desarrollando? Y yo voy a decir, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Sí? Entonces, en este caso, la ética hace su objeto de estudio a las neurociencias. En cambio, en el ámbito A, o neurociencias en la ética, las neurociencias toman a la ética y dicen, a ver, ¿cómo dentro de las posibilidades de las neurociencias puedo entender mejor la ética o la naturaleza moral del hombre? Esa es realmente la pregunta que está haciendo. Entonces, son dos, otra vez, está conformada por neurociencias y por ética. Las direcciones que en este esquema estoy representando son diferentes porque en una las neurociencias estudian a la ética y en el otro la ética estudia las neurociencias. No obstante, se desarrolla este puente entre los dos. Tiene una relación estas dos, una para acá y otra para acá, pero tiene una relación. Es decir, alguien que sabe de neurociencias, de la ética, porque tiene conocimiento neurocientífico y le interesa el cerebro y en específico qué nos hace un ser moral, y además se ve enfrentado, o vamos a ponerlo al revés, alguien que esté interesado en la ética, en investigación no sé, en el cerebro, ¿sí? Voy a hacer un estudio cerebral. Y entonces el eticista que está viendo esto, al tener conocimiento de neurociencias, se le va a hacer más fácil o va a tener más certeza en su análisis bioético, porque se va a dar cuenta realmente de lo que está en juego en este estudio particular. Entonces, esta es la relevancia de tener este puente bilateral, ¿no? Se nutren las dos, tiene una relación, las neurociencias de la ética y la ética de las neurociencias. Ahora, estos dos, como yo dije, son diferentes ámbitos que están en un mismo campo. La neuroética está hecho de estos dos diferentes ámbitos. ¿Okay? Eso es importante que lo entendamos desde ahorita, porque si no, para hacer una pequeña clase de repente nos vamos a confundir si no tenemos claro. Entonces tenemos en la neuroética dos ámbitos. Estos dos ámbitos tienen en común, ay, perdón, ya no ven mi presentación. Ya no ven mi presentación, ¿verdad? No. Perdón, ya me salí. No sé por qué no me deja compartir. A ver, ¿ya la ven? Ya, ¿no? Ok. Entonces, quedamos que esta relación entre ambas, además, la tenemos muy concreta porque comparten temas. Hay core subjects, hay unos temas en el corazón de la neuroética que los dos ámbitos van a estudiar y les son relevantes. La conciencia moral, el libre albedrío y la identidad. ¿Por qué? Porque el saber de estos temas a partir de las neurociencias nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar a resolver muchas cuestiones de ética en las neurociencias del ámbito B. Es decir, el tener entonces yo que resolver, oye, es que este paciente le vamos a hacer una cirugía, una psicocirugía, porque es un paciente agresivo. ¿Es ético o no hacer esto? A mí me va a facilitar mucho o ayudar a tomar una decisión adecuada y comprensiva el saber desde las neurociencias de qué estoy hablando cuando hablo de conciencia, de libre albedrío. Es decir, porque le vas a meter un cuchillo al cerebro que le va a hacer que ya tal vez le afecta a la personalidad, le afecta tal vez el libre albedrío o la identidad. Entonces, el que yo pueda tener un conocimiento profundo de esto va a permitir que entonces también en la ética, en las neurociencias, es decir, en mi análisis bioético, yo comprenda mejor qué es lo que está en juego en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, estos dos ámbitos tienen en común estos temas, pero los estudian de maneras diferentes. Es decir, por un lado, el ámbito A va a decir, ¿qué en mi cerebro me hace que tenga una conciencia moral? ¿En dónde en mi cerebro está la conciencia moral? ¿Está en el lóbulo prefrontal? ¿Son las amígdalas? ¿Es en dónde? Por el otro lado, el ámbito B, por ejemplo, en cuanto a conciencia moral, diría, a ver, ¿es ético o no realizar esta investigación con neuroimagen para tratar de entender dónde está la conciencia moral de niños? ¿Sí?
Pues ahí estás viendo las implicaciones éticas en el uso de las neurociencias, de la neurotecnología y de la neuroinformación. Ahora, otra cosa que hay que entenderle a la ética, la estructura de la ética, si la pudiéramos entender como, bueno, ya no usé la analogía y no la voy a usar ahora para no comernos más el tiempo, pero tenemos que entender que la neuroética va a seguir hacia donde sea que vayan las neurociencias. Si las neurociencias se van a la mercadotecnia, y entonces, como ya hemos escuchado, existe esta cosa del neuromarketing, como escuchamos al inicio, los que llegaron temprano, ponía yo un podcast en donde hablaban del neuromarketing. Para los que no lo han escuchado, ya existe, ¿no? Así como existe el neuroderecho, como existe la neuropolítica, la neuroeducación, y tantas cosas que existen, ¿no? Con el prefijo neuro. Esto nos hace un indicativo de que las neurociencias están infiltrando diferentes dominios que antes no eran, no tenían nada que ver con las neurociencias. A todo el lugar en donde las neurociencias vayan, la neuroética los va a seguir. Y eso se llaman dominios o sectores. Entonces ya estamos entendiendo que la neuroética tiene dos ámbitos, el ámbito A y el ámbito B. Que la neuroética, además, estos ámbitos tienen una columna vertebral, que son estos temas que tienen en común, y que la neuroética tiene diferentes dominios, es decir, el campo va a tener diferentes áreas en las cuales los neuroeticistas se desempeñan, ¿no? Habrá unos que les interesan las cuestiones de neuroética dentro del neuroderecho, es decir, cómo utilizas las neurotecnologías en la corte, ¿no? Es decir, vas a utilizar una prueba neurogenética o de genética del comportamiento para determinar si el paciente es menos o más culpable. Eso es un tema de neuroderecho, ¿no? Entonces, esos son los dominios. Ahora, por otro lado, tenemos los abordajes. A la neuroética se le puede abordar de diferentes maneras como muchos campos, ¿no? El 3, aquí en este diagrama, es el teórico. Luego se le puede también abordar desde un abordaje investigativo o práctico, ¿ok? Tenemos que la neuroética, aquí ya se borró la ilustración, pero era ámbito A, ámbito B. Tiene una columna vertebral, conciencia, que son diferentes temas que tienen en común. Esta neuroética va a moverse hacia donde las neurociencias se están alcanzando. Entonces, tantos temas como, o áreas del conocimiento como alcancen las neurociencias, va a haber temas de neuroética, y a la neuroética se le puede abordar desde la teoría, desde la investigación o desde la parte práctica. ¿Cómo entendemos la teoría, investigación y parte práctica? Bueno, la teoría es mucho desarrollo de modelos, ideas, papers de ese tipo, ¿sí? Filósofos hablando de, a ver, ¿qué es la conciencia? ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es la conciencia moral? ¿No? Desde el hallazgo de las neurociencias, claro. Investigativo, real, llevar a cabo una investigación de campo o bien académica, ¿sí? Práctico, trabajar como un consultante. Estos grandes proyectos del cerebro que existen, en Europa, en Estados Unidos, como el Human Brain Project o el Brain Initiative, han puesto en movimiento este gran campo que es la neuroética. Y es a partir de esa tecnología que está existiendo que entonces tenemos todos estos cambios que llevan a una necesidad, y en estos países además hay los recursos para tener posiciones reales, trabajos reales de neuroeticistas que son llamados a cometer. 2 kilos son 2000 gramos. ¿Sí ven? Perdón, alguien creo que tiene su micrófono prendido. Entonces, gracias. Entonces, es en estos países en donde tenemos literal el desarrollo de tecnologías ya muy presente, donde están habiendo neuroeticistas, ¿no? Involucrados en toma de decisiones y análisis muy importantes. Aquí tenemos un resumen del mapa de la neuroética, que resume lo que acabo de decir, que ya está, de lo cual está conformado la neuroética. El ámbito, los ámbitos A y B, los abordajes teórico, investigativo y práctico, los diferentes dominios, ¿sí? Ya dijimos. Aquí, por ejemplo, solo como ejemplos, porque hay muchos más, hay clínico, el legal, el militar, hay este término que se llama neuroarmas, ¿no? La gente que estudia esto de cómo se utilizan los fármacos como métodos de defensa nacional o como literal, como armas. Educación, filosofía, antropología. Entonces,
De esta manera, ¿por qué se los pongo así? Porque es más sencillo que si estás llegando a la neuroética o quieres comunicar, a ver, neuroética, ¿qué es? Neuroética pueden ser muchas cosas. Este es un método para entender qué tan grande es este campo y qué tan definido tiene que ser uno cuando se meta. ¿Cómo le llegas a la neuroética? ¿Por dónde? ¿No? Ahora, aquí además incluyo que este campo tú te puedes desarrollar como neuroeticista como desde tu ámbito disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, o sea, en grupo o como tú experto de diferentes formas, ¿sí? Pero siempre hay que tener claros los conceptos, teorías, metodologías y marcos de trabajo con los que nos enfrentamos porque es un campo interdisciplinario en donde tienes que estar muy claro que la audiencia puede ser muy diversa, ¿ok? Entonces, esto es simplemente la introducción a la neuroética. Ahora, estamos hablando de la neuroética clínica. Y como ya lo decía acá, entonces, este es simplemente donde nos estamos ubicando, ¿sí? Este punto rojo que pongo aquí, como ejemplo que dice clinical, es el dominio, sí es el sector. Entonces, cuando yo estoy hablando de neuroética clínica, es un sector o dominio dentro de la neuroética, que lo puedo abordar desde cualquiera de los dos ámbitos, desde la ética en las neurociencias o desde las neurociencias en la ética. Y lo puedo abordar de manera teórica, es decir, me escribo un paper que es la neuroética. Por ahí alguien con su micrófono me ayudan. No sé qué luz piedra, puedes apagar tu micrófono. Y bienvenida. Qué gusto saber que estás acá. Y luego podemos hacerlo también como de manera práctica, que además eso nos va a quedar mucho más claro cómo es. Bueno, neuroética clínica. Y aquí pongo esta diapositiva muy representativa de todas las cosas que pueden llegarnos a la mente cuando pensamos en neuroética clínica, ¿no? Neurofármacos, neuropsicología, demencia, vulnerabilidad, desórdenes de la conciencia, neuroinformación, neurotécnicas, incertidumbre. Incertidumbre es una gran palabra para pensar en neuroética clínica, los temas que se tiene que lidiar. José Antonio, no. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Si nos ayudan a apagarlo, les ayuda. Claudia Gobea, tú eres la elegida. ¿Nos puedes ayudar apagando tu micrófono? Es que yo no tengo control, creo que es Mariel. Ya, gracias. Pero es que yo tampoco puedo, pero... Tú no puedes. Ok, entonces, sufrimiento, género, probabilidad. Probabilidad es otro gran tema, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas? Cuando tú das un diagnóstico, tenemos el error, ya seas médico o paciente, que un médico te va a estar dando una certeza, una gran certeza de lo que tienes y lo que te pasa. Y muchas veces, y la gran mayoría, es que no es así y no nos preparan en la escuela de medicina para decir, oye, por cierto, tienes que lidiar con muchísima incertidumbre y falta de certeza y todo es pronósticos y no. Y eso es lo que quiere la gente, certeza. Y nos damos de cuenta de esto ahora ante una pandemia, ¿no? La gente quiere certeza porque la incertidumbre está matando. Y esto es lo que pasa. Quiero que se lo imaginen así, porque esto que estoy poniendo aquí, muerte encefálica, neurogenómica, que te hagan un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, de tu pronóstico de que si lo vas a tener o no, que si tu papá lo tuvo, que no lo tuvo. Esto es muy representativo de la neuroética clínica y de los problemas que uno ve en la neurología, en la neurocirugía, en la neuropsicología, en la neurogenética y en todas las áreas. América Peña, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Y bueno, entonces, gracias. Tenemos aquí este resumen de alguna investigación que alguna vez hicimos con los chicos de Vinca para ver qué es lo que se ha dicho que es la neuroética clínica en la literatura. Y tenemos aquí, por ejemplo, que había conceptos que habían escrito diferentes autores que le tiran muy a una cuestión filosófica, es decir, que se referían a cosas más como conceptualización del término, etcétera. Otros una cuestión más ética, otro un abordaje más clínico o de otro tipo. Aquí tenemos los documentos de los que hicimos revisión que hacen mención literal como tal al término neuroética clínica. A los autores aquí los tenemos listados. Como se dan cuenta, esto no es mucho, no es vasto porque este término como tal, ámbito A y ámbito B, surgieron en el 2002 para moverse como uno solo.
ámbito A y ámbito B ya existían, no son cosa nueva, pero su unión a partir de los avances neurotecnológicos, esto ocurrió en el 2002. Ahora, estos son los temas que vemos dentro de este breve resumen de la literatura, y qué es lo que hay. Se engloban las diferentes definiciones. Entonces aquí tenemos que hay algunos que se enfocan mucho en el uso de tecnologías novedosas, ¿sí? Otros dicen la neuroética, porque eso es como, sí, claro, es un gran tema, el que te digan estimulación cerebral profunda, el doctor Carrillo ya nos podría contar, ¿no? O sea, cuánto eso no causa, número uno, conmoción en la población general, ¿no? De, oh, le van a meter un electrodo al cerebro, etcétera. Hasta técnicas novedosas, o sea, no te vayas más a tecnología, una técnica y tal vez ni tan novedosa, ¿no? Como psicocirugía, de lo que ya nos ha platicado en Vinca el doctor Luis García, ¿no? Y luego tenemos aquí que otros se enfocaban a tratamientos o problemas relacionados de psiquiatría, relacionados con la neurocirugía. Perdón, ya se me está yendo el tiempo, así que vamos a seguir. Este es un ejemplo de una publicación que hicimos ahí en el Hospital General, en donde analizamos el tratamiento del cannabis como un tema novedoso. Por ejemplo, es un ejemplo. Luego tenemos aquí, a esto lo dijimos, pero aquí voy a hacer hincapié en que lo importante de la neuroética clínica al inicio decía yo, ver, pues si existe la neuroética clínica, entonces tal vez podría existir la cardioética, ¿no? ¿Por qué es importante el cerebro? ¿Por qué tiene de diferente el cerebro a otro tipo de éticas o de bioéticas? Porque entonces no diríamos, pues también puede haber una ética del riñón o ética de donde quieras, de la columna. Y puedes ponerle mute a tu micrófono, pues gracias. Entonces, aquí lo contestamos. Estamos hablando de que la neuroética clínica trata con características de pacientes que tienen todos los pacientes. ¿Sí? Cualquier paciente que vamos a ver en bioética clínica van a tener problemas y consideraciones de privacidad, comunicación efectiva, tienes que cuidar el consentimiento informado, tienes que cuidar tu relación con patrocinadores, que no te den la plumita, que no te compren con el viaje para que me digas esto o lo otro, ¿verdad? Moto E Plus, pero, ¿qué es lo característico de esta área? Bueno, vamos a tener que los pacientes, como dije, son característicos por tener dolor y sufrimiento, cronicidad, características degenerativas, como aquí lo coloco, dependencia, problemas afectivos y cognitivos, a veces subdiagnosticados, porque además hay que recordar que tenemos neurocirugía, neuropsicología, neurología, psiquiatría, o sea, y todos están como divididos, ¿no? No, yo veo la mente, yo veo esto, yo veo lo otro. Y dependiendo de la formación de la persona, del médico, pues, de repente querrá solamente ver una cosa y no se mete con la otra, ¿no? Entonces, tenemos muchos problemas aquí que no tienen otras áreas de la salud. Una cosa muy importante es que habrá, por ejemplo, dilemas en otras especialidades, por ejemplo, una persona, un doctor que ve el hígado, en donde si hay una descompensación del hígado, los que son médicos lo entenderán mejor, o del riñón, las toxinas que no puede sacar tu cuerpo te van al cerebro y eso se llama una encefalopatía, lo que va a estar ¿qué? Afectando secundariamente tu capacidad de tomar decisiones. Dicen que ya no pueden, todos pueden ver la presentación. Hola, Nancy, ¿puedes apagar tu celular? Digo, tu micrófono. No sé si todavía ven mi presentación o no. ¿Sí? Ah, ok. Sí, la vemos. Ok. Te queda poco tiempo. Sí, ya vi. Ok. Voy a poner rapidísimo aquí, por ejemplo, esto de la neurotecnología para que vean en lo que vamos, por ejemplo, en Estados Unidos.
ya está. Brain-computer interfaces, ¿no? Chips que se pueden controlar con la mente, entonces tú ya puedes controlar con la mente, literal, tus prótesis de este tipo, ¿no? Y ese es el punto de esto. Hasta allá estamos llegando. Pero aquí empiezo a poner algunos otros ejemplos de qué más involucra la neuroética clínica y que ya se me está acabando el tiempo. Marieli, ya se me acabó el tiempo. ¿Sí, verdad? Sí, pero te regalo 2 minutos más. Ok, 2 minutos. Igual yo tengo una junta, pero ok. Bueno, este es otro ejemplo que nos vamos a saltar. También aquí hay cuestiones de, por ejemplo, de lo de neuronutrición, ¿no? Y aquí empiezo con esta reflexión porque pongo, a ver, neuronutrición. Ahora, como estaba diciendo, hay un hype, ¿no? Una emoción, una neuromoda, por decirle a todo lo que es neuro, es cool. Entonces, si le dices neuronutrición, neurocomida, bueno, vende muchísimo. Pero que realmente esto ya es una cuestión que de manera seria ya venía ayudando a diferentes enfermedades. Por ejemplo, aquí pongo artículos muy importantes como por ejemplo de que revisan al uso de la dieta ketogénica, esta de sin carbohidratos, y cómo ayuda a los pacientes epilépticos, ¿ok? Entonces, esas son cuestiones de mucha utilidad. Pero lo vemos contrastante contra estos casos en donde, por ejemplo, se aplica la neurología cosmética. Y alguien por ahí que tiene su micrófono prendido, por favor, ¿lo puede apagar? Entonces tenemos la neurología cosmética se refiere al uso de medicamentos para mejorar el movimiento, el humor o la cognición, ¿sí? Entonces no son medicinas, aquí estamos hablando de hablar de enhancement, o no enhancement, así, mejoramiento de tu dieta para ayudar a, por ejemplo, en el caso de estos del síndrome de estrés postraumático, de epilepsia, etcétera, para mejorar la calidad de vida. Esto es superar las condiciones de atletas, ¿sí? De gente que se dedica a la música. Tómate una dosis moderada de anfetamina, a baja dosis, y te vas a volver más rápido en aprender cuestiones como destrezas musicales, etcétera. Y claro que esto tiene un montón de problemas de seguridad, de individualidad, de carácter, de coercividad, de que si otros lo están tomando, entonces yo tengo que tomar el neuroenhancement, que si entonces además es justicia distributiva, quién puede comprar o no. Esto es, por ejemplo, de un paper, de un trabajo de Chatterjee, y lo estoy poniendo así para que vean otra vez, retomando el marco con el que inicié. Esto es ámbito B. Esto es un trabajo teórico porque está analizando el uso de enhancement o neurología cosmética, y es un tema de neuroética clínica, pero también legal y social. Y para que vean la fluidez de este marco, pero la importancia de tener claro de qué estamos hablando. Ámbitos, ¿no? Abordajes y dominios o sectores. Aquí tenemos, por ejemplo, la gran investigación donde se hizo famosa la resonancia magnética funcional para decir, los pacientes en estado vegetativo pueden imaginarse, si tú les pides, que están jugando tenis y las imágenes de un sujeto sano con las de un paciente son iguales o similares. Lo que quiso decir y lo que trajo de esta investigación fue que se pueden comunicar entonces aquellos que no consideramos conscientes a través de la neuroimagen. Ellos tú no los ves como conscientes a partir de una exploración neurológica normal, pero una vez en la resonancia magnética te puede servir para distinguir realmente estás ahí o no estás ahí y no te puedes comunicar. Otros trabajos como estos al respecto de alteraciones de la conciencia, ¿no? En donde a partir de toda esta serie de investigaciones del cerebro que empezaban a descubrir que los pacientes en estado vegetativo, mal llamado estado vegetativo, un poco despectivo, se empieza a surgir este cambio de término de estado vegetativo a síndrome de vigilia sin respuesta. Aquí les pongo el simbólico caso de Terri Schiavo, quien estaba considerada como estado vegetativo, contra lo que yo estaba un poco de desacuerdo, ¿no? Porque aquí se ve claramente cómo su interacción con el mundo no cumple con las condiciones neurológicas de un estado vegetativo, porque puede interactuar con el ambiente de manera intencional o coherente ante las preguntas y los estímulos, ¿no? Donde el papá le empieza a hacer una broma de algo que le daba risa.
y claramente le sigue dando risa, entonces eso, ¿no? Y luego, bueno, nada más como finalizar esto, traía un caso clínico, pero claro que ya no me da tiempo, entonces nada más, por último, otro ejemplo de la neuroética clínica, como dije, y aquí lo pongo otra vez, ámbito B, esto es en el abordaje 3, que es el práctico, es la consultoría en bioética, ¿sí? Y este es un claro ejemplo del esfuerzo de la Facultad de Bioética, que ahorita, bueno, aquí la host Marieli de los Ríos está llevando este proyecto de consultoría en bioética a Anáhuac. Entonces, ante esto, lo había hecho muy contextual, ¿no? Pero ante estos hechos que nos acongojen de la pandemia, desafortunadamente, bueno, ya también hemos tenido evidencias de cómo se afecta el sistema nervioso. Y aquí lo más importante es, bueno, resaltar la parte bioética, ¿no? De cuáles son las cosas que están acongojando a los médicos que tengan que decidir entre si pongo un ventilador, no lo pongo, a quién se lo pongo, a quién no, ¿no? Y bueno, cuando se vuelven las decisiones muy complejas, si esto ya estuviera más avanzado, bueno, tal vez ya tendríamos más figuras en lugar de lo que es una consultoría en bioética, pero bueno, están haciendo el esfuerzo para hacer esto y que sepan y que lo promuevan, que su facultad de bioética tiene a su disposición este servicio, en específico durante épocas de COVID y hallazgos incidentales. Termino con esto, les recomiendo este podcast que habla más de neuroética, está en inglés. Probablemente pronto saquemos la versión en español, pero bueno, aquí está, que es la neuroética, otro tipo de diferentes temas de neuroética. Y termino con esto del profesor Christos Lazaridis, que dio en el diplomado de neuroética. Él es neurointensivista de la Universidad de Chicago y neuroeticista, y habla mucho de la incertidumbre, ¿no? Les recuerdo, William Osler hablaba de que la medicina es una ciencia de incertidumbre. Y para esto, y por esto tenemos que estar muy conscientes de que nos tenemos que ser expertos en incertidumbre, entender, manejar y comunicar, respetar e integrar al proceso de la toma de decisiones esta incertidumbre. Muchas gracias. Me pasé 3 minutos. Gracias, Mariel. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido sumamente enriquecedora e interesante tu ponencia, toda tu experiencia en estos campos, el reacomodo y replanteamiento de los términos. La verdad es que ha sido en verdad muy enriquecedor escucharte. Sin embargo, no quisiera terminar así nada más. Hay algunas preguntas en el chat que quedaron pendientes. No podemos contestar todas. Simplemente voy a leer las últimas que se pusieron, a ver si pudieras elaborar alguna respuesta rápida en cuestión de minutitos porque estamos sobre el tiempo, pero solo para que no se queden en el aire. Telma Peón nos está preguntando, con tantos avances en las neurociencias, es claro que podemos usarlas a nuestro favor y la línea puede ser muy delgada entre lo lícito y lo ilícito. ¿Qué piensas al respecto? ¿Sí le entendiste, Mariel? Tu micrófono está apagado. Ya está. Ah, estaba preguntando que en dónde está esto, que yo no veo la pregunta. Chat. Ah, ok. En el chat. Telma está preguntando eso. Ah, sí. Ok. Pues sí, yo creo que al final puede ser muy delgada y yo creo que ahí va otra vez la reflexión de que todos nos informemos. La neuroética es para todos porque es una cuestión de reflexión personal. Como ya lo dije, los dominios, los sectores que se están infiltrando por las neurociencias van más allá de la parte de áreas del conocimiento. Están llegando a comunidades de do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo. Entonces, aquí te pongo la receta ahorita de cómo hacer tu propio neuroenhancer. Mezclas esto, mezclas lo otro. Entonces, todos los que están en medicina, en derecho y profesores, etcétera, hacer esto. Entonces, esta infiltración que ya tenemos pervasiva a través de Instagram, de todas las redes sociales, de qué es, de cómo hacerte mejor, potenciarte y en muchas otras maneras, nos hacen responsables, nos obligan a buscar reflexión de qué está bien y de qué está mal, desde a nivel individual, seas o no bioticista, ¿no? Y luego por el otro lado, los bioticistas tal vez sí
que se dedican a en este tipo de áreas a reflexionar y informarse más de qué son las neurociencias. Es esta reciprocidad que tenemos como obligación a conocer más como ciudadanos y profesionales. Gracias, Mariel. Una última de Ana Laura de la Garza, ahí la puedes visualizar tú en el chat. Sí, la leo. Buenas tardes. Cuando hablas de neuronutrición es porque se enfocan en enfermedades relacionadas con mecanismos neurológicos. La nutrición per se lo estudia en general con todas las enfermedades. ¿Por qué poner el prefijo neuro? Es cierto, Ana Laura. O sea, lo que estaba platicando a un inicio es que lo que tú buscas cuando haces una búsqueda rápida de Google es neuro hace que venda, ¿sí? Actualmente hay como una super moda de que cualquier cosa que diga neuro va a super vender. Entonces, claro que puede tener los dos enfoques. Sabemos que hay mucha investigación y de manera seria de lo que puede ayudar en una dieta a que mejore cualquier enfermedad, no solamente las del cerebro, ¿no? Estas que son como antiinflamatorias, ¿no? Que se enfocan en bajar esas cosas que, por ejemplo, la dieta occidental tiene muchísimo y otras dietas no la tienen tanto y se enfocan más en antioxidantes, ¿no? En moras, en bla, 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 en ciertos omegas y ciertas cuestiones. Pero al final, esto es un término que cualquiera puede tener. El que te quiere vender el neuroenhancement lo va a ocupar para lo que quiera, ¿no? Y ahorita lo que yo mencionaba era hablar de neuronutrición como ejemplo, es que claro que hay muchas formas de hablar de nutrición en que puede afectar positivamente la salud de muchos pacientes y yo puse como ejemplo en ese momento a los pacientes epilépticos y a otros en los cuales hay cosas muy específicas que les pueden funcionar y mejorar la salud, ¿no? Muy bien, gracias, Mariel. Pues tenemos que dar por terminada esta sesión. Te agradecemos muchísimo. Creo que ha sido una sesión muy productiva. Hemos llegado a un total de 70 participantes. Recuerden que esta sesión se quedará grabada y a partir de mañana estará disponible en la página de la Facultad de Bioética en el proyecto de Food for the Brain. Y igualmente, también ya Mariel lo dijo, simplemente anunciar que si quieren conocer más acerca de nuestro servicio de consultoría en bioética, también lo pueden consultar ahí mismo en la página que tenemos. Ya lanzamos el servicio, quedamos a sus órdenes, tanto en un chat en vivo como en un correo, ahí lo pueden encontrar. Y para este proyecto concretamente, si nos quieren hacer llegar sugerencias de temas, recuerden que el correo electrónico es bioetox@gmail.com. Y el siguiente mes, pues estaremos tratando algún otro tema y dado el éxito que ha tenido esta plática con 72 participantes, pues probablemente te volvamos a invitar, Mariel. Con todo gusto. Yo feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bye. Gracias a todos. Gracias, Mariel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué gusto verte, Luz, y a todos los del diplomado. Gracias, María.